Tú sabes. Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Gracias por estar ahí, gracias por aceptar la invitación de hoy, gracias por abrir el corazón, por abrir sus casas, para que podamos compartir con ustedes un momento. Hoy estoy con el doctor Andrés Rosales. Doctor, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado, doctor? Bien, bien. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van las cosas? Tratando de trabajar mucho porque la salud mental hay que trabajarla mucho en Barranquilla. ¿Hay realmente. que trabajarla mucho? Sí, señor. ¿Sí? Pero no es que aquí somos felices, no es que aquí no hay problemas mentales, no es que aquí estamos siempre en carnaval. Sí, pero eso mira que es ya casi un sistema de negación, porque contrariamente observamos a cada rato todos estos procesos que tienen que ver principalmente con suicidios infantiles, con los suicidios de los mayores de edad, los suicidios en todas las edades y todas estas diferentes problemáticas que estamos observando todos los días. Ok. Doctor, hoy quiero hablar con usted de un tema, de una adicción, de alguna manera, que es la adicción al juego, ¿verdad? De eso hablamos poco, de la ludopatía. ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la entendemos? La ludopatía, al igual que cualquier adicción, está catalogada como una enfermedad y como una enfermedad tiene que ser tratada por un equipo interdisciplinario. Entonces, en resumen, eso es la adicción es una enfermedad y en este caso el juego es una enfermedad. ¿En qué consiste exactamente? Hay tres maneras como se podría ver, pero son integradas. Uno de ellos tendría que ver con el contenido ambiental, de cómo será que ese ambiente influye sobre la persona que conlleva el juego. Una parte biológica, que como todos sabemos interviene el cerebro y otro tipo de sistemas. Y psicológicamente revisar por qué esa persona es la que está jugando. Porque se queda además no simplemente en jugar de una manera sana, sino también de permanecer compulsivamente dentro de eso. ¿Estas personas son capaces de apostarlo todo? ¿Son capaces de perderlo todo? De perder lo que no tienen. Sí, yo aprovecho y algo que leía hace poco en esta revista de El Man Está Vivo, donde tú haces como una parafraseo de ganar y perder. Decías, hombre, yo todos los días me entreno para ser jugador, me gusta el tenis, he empezado a aprender el tenis, pero también entiendo cuándo gano y cuándo pierdo, y sé que no soy un Rafael Nadal ni soy un Djokovic, pero de alguna manera todos los días me esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay algo en tu cerebro, hay algo en tu psicología que hace que pongas un freno. Pero estas personas con la ludopatía no pueden. Esa es la cuestión. No entienden que ganar o perder simplemente es un acto, sino que mantienen una actitud compulsiva que nunca hay un freno, porque su cerebro no lo puede hacer. Por eso es una enfermedad. Pregunto, ¿la adicción al juego se da por un intento de salirse de la realidad, por un intento de evadir la realidad? ¿O qué es realmente? ¿O es una adicción a la sensación que produce eso? Sí, en un principio siempre que hablamos de adicción tratamos de colocar mucho el concepto de la sensación de vacío, que la sensación de vacío es lo que hace que uno busca algo donde llenar ese espacio y en este caso puede ser o las sustancias o el juego. La realidad también consiste en que el cerebro cambia y cuando el cerebro y el sistema en general empieza a cambiar hace que se pierdan los controles que pueda conllevar a que la persona diga hasta aquí basta. Ya no se basa simplemente en jugar o perder, ya no se llena simplemente una sensación de vacío, es simplemente una actitud tan compulsiva que ni el mismo cerebro puede detener. Hablando de la adicción de la droga, muchas personas incrementan el consumo tratando de volver a recrear la primera vez. Es decir, tratan de recrear la primera vez y por eso entonces van consumiendo más y más, en algunos casos hasta llegar hasta la sobredosis, hasta llegar a un momento de muerte. ¿Pasa lo mismo en la ludopatía? Es decir, ¿la gente va incrementando su adicción? Claro, para hablar de dependencia hay dos términos que es la tolerancia y la dependencia. La tolerancia es esa parte, empieza a aumentar la dosis para poder alcanzar la sensación y la dependencia tiene que ver más con la cuestión compulsiva. Entonces, en este sentido, y la abstinencia que es la necesidad que tiene, que le da el cuerpo para continuar y es un malestar muy grande. En ese sentido, la tolerancia en el juego es lo mismo, pero ya no para buscar la sensación inicial. Realmente cuando uno toma una terapia en este tipo de pacientes, normalmente ellos no saben ni por qué lo hacen. Ya se vuelve tan automático que por eso es una compulsión. Automático, una compulsión, es decir, no hay un ejercicio de voluntad, pues, ninguno. Exacto, no hay una voluntad. La verdad, la persona queda atrapada como en un juego, digamos, mental donde no puede salir. Bien. Está relacionado con el tema emocional también, ¿verdad? Me decías que hay un problema de alguna manera emocional, es decir, en el manejo de sus propias emociones.
Sí, porque al mismo tiempo, como te digo, como su sistema de alguna manera no lo puede detener, entonces la persona en un principio puede llegar a ver que algo está sucediendo. Como queda en ese círculo vicioso y no lo comprende y no lo entiende, pues entonces eso le produce mucha frustración, en algunos casos episodios depresivos. Y entonces eso hace que mantenga de alguna manera, en este caso el juego, para mantener una sensación de bienestar totalmente sana y real. Bueno, yo voy a hacer una pregunta tonta, pero tengo que hacerla. ¿Está bien? Es decir, ser ludópata está bien. Es decir, ¿esa enfermedad es grave? ¿Es una enfermedad destructiva? ¿Es una enfermedad? ¿O puede decir el señor, no, pero yo soy un ludópata apenas social, yo nada más juego un ratico, o qué? Claro, mira, yo te pongo el ejemplo cuando me hacen la pregunta muy parecida con lo que pasó con el accidente en Bogotá de un muchacho que se fue a tomar e independiente que sea un Audi o sea un Renault 4, la persona se accidentó después de beber. Lo mismo sucede con el juego. ¿Qué tal que ese día fue el preciso que perdiste el dinero para los niños del colegio, ese día perdiste el dinero del arriendo, ese día perdiste el dinero para una serie de cosas por pensar que ibas a ganar y una serie de cuestiones alrededor del juego? ¿Sí? Porque el juego se gana y se pierde. Entonces, cuando ya es disfuncional, cuando se pierde el criterio de realidad, es cuando empezamos a hablar de ludopatía como enfermedad. Tú planteabas al inicio como tres triadas, una triada ahí, tres dimensiones. Una que tiene que ver con la parte biológica. ¿Podría yo pensar ahí que podría haber una predeterminación o una tendencia o ser proclive uno a este tipo de adicciones por problemas genéticos o problemas de herencia? Sí, hay dos tipos de problemática. La que más conocemos es la genética como tal. Personas que tengan diferentes cuadros de adicción familiar posiblemente pueden caer en adicción por vulnerabilidad al nacer. O la segunda es que hay pacientes que nacen con dificultades durante el embarazo o posterior al mismo cuando nacen, que hace que su cerebro sea más vulnerable a cualquier cosa que le afecte en el medio. ¿Qué le afecta en el medio en estos momentos o qué es lo que más encontramos? Lo que ya normalmente llamamos el estrés. Y el estrés produce un daño cerebral y además súmale una vulnerabilidad con la que se nace, ya sea genética o adquirida, y eso puede conllevar a que la persona tenga un problema de adicción. Ok, ahora pensemos en el espacio social. También una de las triadas pasó ya por el tema del contexto en el que vive. También allí es una persona más vulnerable aquella que vive en un ambiente ludópata, un ambiente donde hay mucho juego. Por decirte algo, en mi casa nadie jugó nunca, yo nunca supe que alguien jugara. Me imagino que soy menos vulnerable a una persona que estaba ahí en la casa donde siempre el papá jugaba, la mamá jugaba, los hermanos jugaban. ¿Es cierto o no? Sí, pero mira que siempre hemos tratado, como el ser humano es tan difícil de definir bajo un criterio único, también lo hemos visto de la forma contraria. Ajá. Personas, como tú dices, nunca jugaron o nunca tuvieron un ambiente de juego, ¿y por qué juega? Así como personas que estuvieron dentro del ambiente de juego y no juegan porque ingresan como una cuestión moral donde dicen yo no quiero hacer esa repetición. Entonces por eso a veces la explicación la tratamos de llevar a la biología, donde sí sabemos que neurofuncionalmente el cerebro a veces no tiene el mecanismo de detención, de decir alto, de decir para. Se puede descubrir, es decir, en un examen diagnóstico, no sé qué, se puede descubrir dónde está la química cerebral, no está funcionando para que eso pase. Sí. Digamos que no te produce un daño estructural, es decir, no vas a ver un cerebro más pequeño ni nada por el estilo, pero cuando hacemos, digamos, imágenes funcionales, encontramos que la región frontal, que es la que se encarga de hacer las nuevas tareas y tomar decisiones, está afectada. Okay. Estoy pensando ahora en el tema psicológico, es decir, fue como la triada que tú me planteaste. ¿Algún tipo de temperamento o algún tipo de temperamento, de personalidad, nos lleva a ser proclives a las adicciones? Sí, los rasgos principalmente que llevan a estados de frustración o los rasgos depresivos son alta tendencia a tener estos pacientes con ludopatía. Por eso, por lo que te hablábamos anteriormente, que posiblemente una de las causas sea alguna sensación de vacío o de lleno de algo que necesitan en sus vidas que encontraron con el juego. ¿Hay alguna etapa de la vida o alguna edad en la cual se desarrolla este trastorno compulsivo? Sí, las etapas siempre son dos. Una de ellas es la adolescencia, porque es cuando inicia unos cambios hormonales y bioquímicos que hace que el cuerpo se estrese y pueda disparar la enfermedad. En otros casos a veces es mucho más tardío, entre los 30 y 40 años, que digamos que es cuando es un segundo mecanismo en la vida donde miramos hacia atrás y vamos a ver qué hemos hecho y qué no hemos hecho. Y si preciso aparece en esa etapa, posiblemente también podemos caer en ese tipo de compulsión preciso en esa edad. Doctor, creo que hemos así abordado rápidamente ya como qué es el tema. Podríamos hablar un poco, al regresar del corte de comerciales,
el término de qué hacer. Es decir, ¿qué podemos hacer frente a una persona que está padeciendo eso? ¿Le parece o cree usted que le podríamos todavía falta algo más en la descripción? Podemos seguir. Dale, Andrés. Entonces estoy con el doctor Andrés Rosales, estamos hablando de la ludopatía en Temas con Alberto Linero. Corte comerciales, ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Andrés, siempre me pasa que hablo con el que no es, ¿viste? No, es Andrés Rosado, doctor Andrés Rosado, con el que estoy conversando. Discúlpame que te haya cambiado el apellido, Andrés Rosado. Bueno, estoy pensando si se junta con otras cosas la ludopatía, con alcohol, con drogas, con otras cosas, se junta, se mezcla, ahí se retroalimentan las adicciones o normalmente el que es ludópata solo es ludópata. Sí, sabes que es muy raro encontrar una comorbilidad, digamos, con otros tipos de sustancias. Digamos que la persona puede beber en el sentido, no del aspecto de tomar como alcoholismo, sino realmente porque pues en el ambiente donde se mueva, al igual que el cigarrillo, por ejemplo. Pero es muy raro encontrar pacientes ludópatas con otras sustancias. No es lo común. Ok, ¿qué hacemos frente a una persona ludópata? Si alguien de los que nos está viendo es una persona que siente que puede ser ludópata o tenemos alrededor a una persona ludópata, ¿qué podemos hacer? Lo primero es reconocer y confrontar. Uno de los grandes problemas con las adicciones se denomina la codependencia, donde el grupo que gira alrededor de esta persona hace una negación o trata de minimizar el problema. Y entonces lo primero es detectarlo, definirlo, confrontar a la persona y tratar de buscar el medio más eficaz donde por lo menos empiece a dar una apertura de que existe el problema, de que existe la enfermedad, que realmente está siendo disfuncional y está acabando con su alrededor. Y entonces existen pues dos mecanismos. Uno, el voluntario, que es el ideal, pero a veces toca tomar un mecanismo involuntario donde tenemos que decirle, bueno, tenemos que llevarte, tenemos que empezar a hacer un tratamiento, te guste o no te guste. A veces hay que obligar. Mira el tema, ¿eh? Entonces, lo primero es que el contexto no se meta a la negación. Porque pasa mucho, entonces la mamá justifica, el papá justifica, no, él nada más juega apenas unas 12 horas diarias, él no juega mucho. O el otro, es decir, todo el mundo comienza como a negarse, porque además asumir una enfermedad de esta a todos nos golpea. Uno como que prefiere que no pasara, pues. Exactamente. Ok, lo primero entonces sería confrontar. Confrontar. Y yo me imagino que para confrontar hay que mostrarle, doctor Andrés, lo terrible que está pasando. Sí. Mira, has perdido la plata, tu familia mira cómo están tus hijos, mira, es decir, me imagino que se hace a partir de unas realidades objetivas que él no pueda discutir. Porque si tú llegas a decirle, me parece que, yo imagino que estas personas deben ser hábiles como para discutir la cosa, pero en cambio si yo te estoy diciendo, mira, la última vez perdiste el carro, la última vez tus hijos no comieron durante 3 días porque perdiste el dinero, yo me imagino que ya estamos hablando de realidades muy claras. Entonces, la solución tú planteas la voluntaria. Esa persona toma conciencia y dice, voy a un proceso. Esa es la ideal siempre. ¿Se da comúnmente o es difícil? Es difícil porque, como te digo, las familias hasta que no tocan fondo, hasta que no observan una realidad, o más bien niegan esa realidad, pero ya toca un trasfondo más disfuncional, es cuando toman como la misión de empezar a levantar a este tipo de personas. Pero mientras tanto, es muy difícil. Es que, como te digo, como es una enfermedad, como la persona no está consciente de lo que está haciendo, tú lo puedes confrontar y lo más seguro es que te diga 2 cosas como, uno, es mi plata, yo puedo hacer con ella lo que quiera, o lo segundo es minimizar, precisamente decir, no, pero no gasto tanto, o no juego tanto como ustedes están creyendo. Y la familia cae nuevamente en ese juego de discurso comunicacional y termina perdiéndose también, por eso se denomina codependencia. Cuando pensamos en las adicciones de las drogas, que es las que uno más conoce, las personas, los perfiles, presentan personas muy hábiles, capaces de darte razones, excusas, capaces de envolverte rápidamente, capaces de decirte que el cielo no es azul sino rojo, y tú terminas diciendo, oye, sí, no me había dado cuenta. ¿Pasa lo mismo con el ludópata o es más bien plano? Es totalmente igual. Lo que sucede normalmente es que el cerebro produce un cambio que tiene que sobrevivir con eso. ¿Qué hablamos? Realmente la adicción es un proceso de sobrevivencia o una neuroadaptación orgánica, donde la persona lo que hace es mantener funciones básicas. ¿Cuáles son las funciones básicas del ser humano? El comer y la sexualidad para sobrevivir. La persona con adicción es igual.
Es una persona que tiene que mantener un sistema vivo por medio del juego, porque cuando tú se lo quitas, lo que te va a decir es, ¿por qué usted no deja de jugar? Dice, porque me siento mal y porque siento que voy a morir si no lo tengo. Entonces, ese es un proceso de neuroadaptación orgánica que conlleva que la persona mantenga ese estado porque piensa que puede fallecer. En algunos casos involuntarios también habría que obligarlo, es decir, proceso de desintoxicación, no sé qué tipo de cosas se hacen. ¿Hay casos en los que se tiene que hacer? Sí, a veces cuando, como te digo, la mejor manera sería el voluntario. Sí, claro. Si no, toca involuntario y toca realizar un proceso. Y realmente esa es la palabra. O sea, es una desintoxicación, digamos, no química como podría ser en las otras sustancias psicoactivas, pero sí es donde la persona empieza a revisar, porque créanme que en este tipo de enfermedad la persona tiene sensaciones orgánicas de abstinencia. Le tiemblan las manos, empieza a sudar, siente que tiene que escaparse del centro hospitalario para poder ir a jugar y siente lo mismo que cualquier adicto. Claro, porque me imagino, aquí arriesgo yo, me imagino que el cerebro segrega alguna sustancia cuando está jugando, que cuando no está jugando no la segrega y entonces la necesita. Sí, el sistema de recompensa denominado por la dopamina, en este caso, es totalmente igual que cualquier adicción que sea directamente con una sustancia llamada psicoactiva. Es totalmente igual, es el mismo proceso. Por Dios, los que estamos alrededor, ¿qué hacemos? Es decir, bueno, ya inició el proceso, el contexto tiene que cambiar, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Sí, en algunos casos a veces uno le dice incluso a los familiares ponga el candado en la puerta para que no salga. O sea, toca, la persona sí se va a tirar en una esquina, se va a sentir mal y una serie de cosas, pero hay que darle un razonamiento de que lo que está sucediendo es mal. Es decir, la ludopatía posiblemente, a diferencia de otro tipo de adicciones, no va a conllevar ese daño orgánico tan grande, pero sí igual va a producir el daño a nivel familiar y social, porque igual el dinero es una cuestión económica del mundo y sin dinero pues todo lo que está alrededor va a caer. Claro. En algunos casos, estoy pensando aquí la pareja, en algunos casos la pareja es codependiente. Pasa mucho, ¿verdad? Que las personas que están al lado se vuelven codependientes, como ya indicaste. Y que ella le ayude, es una de las razones que dan algunos adictos, es que ella me influye para jugar. ¿Es posible eso o es más que un intento por explicar una situación? Nada. Es decir, tratan de hacerte culpable a ti de su decisión. Digamos que a veces la metáfora es si no puedes con tu enemigo, te juntas a él. Okay. Entonces lo que hace un poco a veces los parejas y los familiares es como para intentar o creer que están minimizando el daño, ayudan al paciente como diciendo, bueno, listo, vas de 8 a 12, yo te recojo y demás. Pero entonces eso mantiene el mismo proceso de adicción porque el adicto realiza que lo que rodea juegue a favor de él. Esa es la idea que tiene el adicto en este caso, manipular el medio para mantener su adicción. Entonces a veces las familias entran en este juego y en vez de ser como ese cerebro que haga el freno, ellos dicen, miércoles, en vez de perder al familiar o perder a la pareja, mejor mantengo una conducta. Claro, claro. Y termina uno perdiendo queriendo ayudar, ¿verdad? Así es. Pasa mucho. Llegan al extremo de venderlo todo, de gastarlo todo, así como ve uno los drogaditos en las calles. Es decir, ¿ese extremo llega o hasta dónde llega un ludópata? Completamente, lo mismo que cualquier adicción. ¿Puede robar para apostar? ¿Puede hacer todo esto? Sí, además en ludopatía también pasa que un poco la diferencia de las otras adicciones son los robos y estas cuestiones de violencia. En este caso ellos además hacen préstamos, acuérdate que además estamos en un ambiente ahora de pagadiario y entonces lo que más observa uno ahora es que ellos intentan hacer suicidios y todo, no porque se sientan deprimidos, sino que en un día la realidad los toma, el pagadiario está en la puerta todo el tiempo y entonces hacen muchos intentos de suicidio por esto. Pero es porque la búsqueda de recursos, ¿sí?, de dinero, se basa en ese tipo de cosas. ¿Sabes qué me preocupa? Que las drogas psicoactivas en su gran mayoría son ilegales, prohibidas, pero el juego no. Exacto. Por lo menos en Colombia no. En otros países a los que he ido sí. En Israel, por ejemplo, creo que en Argentina, por ejemplo, son prohibidos, es prohibido el juego. No puede haber casinos, pero aquí, ni casinos ni cualquier otro tipo de empresa de este tipo. Hoy estoy pensando en que la realidad virtual nos está metiendo en el computador el juego, es decir, entonces, al no ser prohibida, al ser legal, hay mayor vulnerabilidad. Sí, lo que pasa es que realmente los niños no juegan. O
¿sí? O sea, los niños no están jugando, siempre hacemos un poco ese esquema cuando estamos hablando en terapia infantil, porque lo que intentamos ver es qué espacio tiene el niño ahora. Entonces el espacio realmente es el videojuego, es una serie de cosas donde realmente empieza a perder un poco la tolerancia y la frustración ante el medio, porque siempre quiere estar ganando, entonces todo lo quieren más rápido, es más fácil llegar, digamos, que jugar al escondite. Jugar al escondite tiene un tiempo mientras encuentras a la otra persona, con este no, es prenderlo y hacer una serie de cosas. Entonces digamos que el cerebro de los muchachos realmente está muy vulnerable, digamos, a condiciones, no de trastornos mentales ni nada por el estilo, pero sí de vulnerabilidades a cualquier cosa, porque realmente no tienen un sistema de frustración, ellos no saben cómo hacer un par ese tipo de cosas. Estoy grave, ¿viste? Estoy pensando en un smartphone, estoy pensando en los teléfonos inteligentes de hoy en día que hacen de todo. Doctor, al venir vamos a ir al corte a comerciales y ya terminamos con una conclusión, ¿le parece? Yo estoy con el doctor Andrés Rosado, ¿ah? No se me va a olvidar, Andrés Rosado, nuestro psiquiatra con el que estamos conversando hoy sobre la ludopatía. Al regresar, hacemos conclusiones. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Doctor, el tema no es fácil, insisto, el tema no es fácil porque con el internet, con el desarrollo de aplicaciones para smartphone, no existe un mayor riesgo para los ludópatas, para que lo aprendan desde niño. Porque, vamos, el otro día me encontré a mi sobrino fácilmente jugando con un niño que estaba en Japón, qué sé yo, y estaban jugando y tal. Yo decía, hombre, no está el contacto físico que yo tenía. Yo para jugar con los niños tenía que conocerlos, verlos, porque era 4, 8 y 12, y si el otro era muy corpulento, uno estaba en su equipo. Es decir, había una cantidad de elementos. Aquí no, aquí es simplemente, salió el nombre y bueno, listo, jugamos, sí, jugamos. Eso, como insistíamos en el corte anterior, hace muy vulnerable a las personas. Sí, la pregunta es si las tecnologías que tanto ayudan o no ayudan en este tipo de cosas, porque digamos que igual no podemos cambiar el mundo, no podemos decir no hagan un smartphone, no podemos decir no exista un computador cada vez más ligero y que todos tengamos en la mano. Pero en la parte infantil, que es donde uno empieza a detectar las primeras cosas, realmente también tiene que ver con ese padre o esa madre que está alrededor del niño. Si efectivamente observamos conductas que no están de acuerdo a las necesidades o no están de acuerdo a lo que uno cree que debería ser normal, debería uno pedir ayuda o consejo. Siempre he dicho, llegar a psiquiatría no es esperar la enfermedad, es también buscar a veces una consejería para entender qué puede estar sucediendo en el muchacho. Doctor, pero lo que pasa es que para eso tenemos que estar atentos a los hijos. Exacto. Y no hay tiempo para los hijos, doctor. Hay que producir plata, hay que... Usted sabe, en este sistema en el que estamos, doctor, me preocupa más ahora. Pero mira que también hay muchos padres que han utilizado la tecnología a su favor. ¿Qué hacen? Ponen las cámaras, ¿sí? Y en las cámaras están en sus celulares revisando qué sucede en la casa y dan muchas órdenes para que... Y eso hacemos nosotros, ¿sí? Muchas veces lo que hacemos a un papá, cuando es posible, es decir, que la vigilancia sea por medio de la tecnología, que digamos que es lo paradójico, y la verdad ayuda muchísimo. Funciona. Dale. Médico, muchas gracias por venir. Bueno, para mañana seguimos, te invito para mañana si puedes y hablamos de los celos, ¿te parece? Perfecto. Dale, entonces a ustedes, gracias por estar ahí. Entonces mañana converso con el doctor Andrés Rosado, psiquiatra, sobre los celos patológicos, obvio. Ese es nuestro tema de mañana. Muchas gracias. Tú sabes.
influye sobre la persona que conlleva el juego, una parte biológica que, como todos sabemos, interviene el cerebro y otro tipo de sistemas, y psicológicamente revisar por qué esa persona es la que está jugando. Porque se queda además no simplemente en jugar de una manera sana, sino también de permanecer compulsivamente dentro de eso. ¿Estas personas son capaces de apostarlo todo? ¿Son capaces de perderlo todo? De perder lo que no tienen. Sí, yo aprovecho y algo que leía hace poco en esta revista de El Man Está Vivo. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van las cosas? Tratando de trabajar mucho, porque la salud mental hay que trabajarla mucho en Barranquilla. ¿Hay realmente. que trabajarla mucho? Sí, señor. ¿Sí? Pero no es que aquí somos felices, no es que aquí no hay problemas mentales, no es que aquí estamos siempre en carnaval. Sí, pero eso mira que es ya casi un sistema de negación, porque contrariamente observamos a cada rato todos estos procesos que tienen que ver principalmente con suicidios infantiles, con los suicidios de los mayores de edad, los suicidios en todas las edades y todas estas diferentes problemáticas que estamos observando todos los días. Ok. Doctor, hoy quiero hablar con usted. Tú sabes. Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Gracias por estar ahí, gracias por aceptar la invitación de hoy, gracias por abrir el corazón, por abrir sus casas, para que podamos compartir con ustedes un momento. Hoy estoy con el doctor Andrés Rosales. Doctor, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado, doctor? Bien, bien. Con usted de un tema, de una adicción, de alguna manera, que es la adicción al juego, ¿verdad? De eso hablamos poco, de la ludopatía. ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la entendemos? La ludopatía, al igual que cualquier adicción, está catalogada como una enfermedad y como una enfermedad tiene que ser tratada por un equipo interdisciplinario. Entonces, en resumen, eso es la adicción es una enfermedad y en este caso el juego es una enfermedad. ¿En qué consiste exactamente? Hay tres maneras como se podría ver, pero son integradas. Uno de ellos tendría que ver con el contenido ambiental, de cómo será que ese ambiente